Buenos días, muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Esta mañana de sábado también les saludamos con mucho cariño, con mucha alegría, dando gracias al Señor por sus bendiciones y por su cuidado y porque nos permite continuar con nuestro programa La Voz del Espíritu de Profecía. Les extendemos a todos una cordial bienvenida y como siempre les deseamos un feliz sábado, que el Señor pueda manifestarse en la vida de cada uno de ustedes y entonces vamos a invitarles para que nos acompañen a orar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, alabado seas por siempre. Gracias por tu misericordia que tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando en este santo sábado, que te manifiestes en este programa, Señor, y que la verdad, la luz de la verdad, Señor, pueda brillar en todos los corazones hasta donde llegue. Te rogamos tu bendición para tu iglesia, Señor, y que la sigas dirigiendo con el poder de tu Espíritu Santo. Perdona nuestras faltas, Señor. Somos pecadores, lo reconocemos y te rogamos, querido Padre, que nos limpies cada día con la sangre de Cristo Jesús y nos ayudes a crecer en santidad. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nos sentimos contentos, como decíamos, por la oportunidad que tenemos de volver a vernos y a escucharnos. Recordemos que estamos estudiando el libro Conflicto de los Siglos, ya vamos en el capítulo 15, la verdad progresa en Inglaterra, y estamos hablando de Tyndale, y entonces la labor importante que hizo este gran hombre, que el Señor nunca dejó sin algún líder importante en la reforma. Los reformadores, siempre que había necesidad, el Señor levantaba nuevos líderes, hasta que finalmente la verdad pudo permear todo el globo terráqueo. Voy a leer los dos últimos párrafos que leímos el sábado pasado, perdón, para poder tener un contexto pequeño, pero recuerden, siempre lo hemos dicho, si usted quiere tener todo el contexto, entonces escuche, vea el video pasado, del sábado pasado, y aproveche a ver todo si no los ha visto. Y también ayúdenos a compartir. Es importante que podamos compartir este mensaje. La predicación de Tyndale despertó mucho interés y numerosas personas aceptaron la verdad, pero los sacerdotes andaban alerta y no bien se hubo alejado del campo de sus trabajos como cuando ellos, valiéndose de amenazas y de engaños, se esforzaron en destruir su obra y con éxito. Muchas veces, note bien, ay, decía él, ¿qué hacer? Mientras que yo siembro en un punto, el enemigo destruye lo que dejé sembrado en otro. No me es posible estar a la vez en todas partes. Oh, si los cristianos poseyeran, note bien, y aquí empieza el Señor a través de su Espíritu Santo a trabajar en la mente de Tyndale. Oh, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir a estos sofistas, es decir, a estos mentirosos. Sin las Santas Escrituras es imposible confirmar a los legos en la verdad. Así que Tyndale ya estaba convencido de que ellos debían de tener la Santa Biblia en su propio idioma. Un nuevo propósito surgió entonces en su mente. Era en la lengua de Israel, decía él, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová, por supuesto, en su propia lengua. Y no resonará el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra. Y bueno, como ellos, los israelitas, cantaban los salmos, entonaban los salmos en su propio idioma, y nosotros, ¿por qué no vamos a tener la predicación del evangelio en nuestro propio idioma, en la lengua de Inglaterra, en inglés? ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba? No te ven cuando el sol está esplendoroso. La iglesia está en tinieblas, no es posible. Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua para llegar a la verdad. Uno sostiene a este doctor, otro a aquel, y cada escritor contradice a los demás, ¿sí? Porque no hay una dirección, conducción, una luz como la Biblia para regir todos los criterios. Entonces cada quien se inclinaba al que le gustaba más. Solamente por la Biblia podrían los hombres llegar a la verdad. Entonces dice, ¿de qué manera puede uno saber quién dice la verdad y quién enseña el error? ¿Cómo en verdad ello es posible? Solamente
por medio de la palabra de Dios. Y ahí está la inquietud, y ahí está el propósito, y ahí está el proyecto de Tyndale para traducir la Biblia al inglés. Ahora sí vamos a entrar al material que respecta a este día. Fue poco después cuando un sabio doctor papista que sostenía con él una acalorada controversia exclamó, es decir, con Tyndale: mejor sería para nosotros estar sin la ley de Dios que sin la del Papa. Note bien cómo se defienden mandamientos de hombres sin siquiera tener el menor respeto sobre el Señor. Tyndale repuso: yo desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que haga yo que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las Escrituras más que vos. Así que esa fue la respuesta. Cuando yo tenga lista la traducción de la Biblia, entonces ese doctor papista, cualquier trabajador humilde y sencillo, teniendo la Biblia y estudiando la Biblia, iba a saber más que él. Eso es lo que le quiso decir Tyndale a este afamado doctor y vanidoso doctor. No, doctor no sé en qué cosa era, pero no conocía la Biblia. Así, confirmado su propósito de dar a su pueblo el Nuevo Testamento en su propia lengua, Tyndale puso inmediatamente manos a la obra. Echado de su casa por la persecución, se fue a Londres y allí por algún tiempo prosiguió sus labores sin interrupción, pero al fin la hazaña de los papistas le obligó a huir. Toda Inglaterra parecía cerrársele y se volvió a buscar refugio en Alemania. Note bien, allí dio principio a la publicación del Nuevo Testamento en inglés. 2 veces su trabajo fue suspendido, pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad, se iba a otra. Ya tenía lista la traducción, solamente faltaba la impresión. En aquella antigua ciudad, finalmente se dirigió a Worms. Ustedes recordarán la experiencia que vivió ahí Martín Lutero en Worms, eso ya lo estudiamos también en ocasión de cuando Martín Lutero defiende la Reforma, donde unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En aquella antigua ciudad había muchos amigos de la Reforma y allí prosiguió Tyndale sus trabajos sin más trabas. Pronto salieron de la imprenta 3,000 ejemplares del Nuevo Testamento y en el mismo año se hizo otra edición. Note bien, estaba avanzando el proyecto, muy bien, el proyecto de Tyndale respecto a que todo el pueblo inglés tuviera la Biblia en su idioma natal. Con gran concentración de espíritu y perseverancia prosiguió sus trabajos, a pesar de la vigilancia con que las autoridades de Inglaterra guardaban los puertos. La palabra de Dios llegó de varios modos a Londres y de allí circuló por todo el país. Los papistas trataron de suprimir la verdad, pero en vano. Note bien, como siempre. El obispo de Durham, note bien lo que hizo este hombre, compró de una sola vez a un librero amigo de Tyndale todo el surtido de las Biblias que tenía para destruirlas, suponiendo que de una manera estorbaría en algo la circulación de las Escrituras. Pero por el contrario, el dinero así conseguido fue suficiente para hacer una edición nueva y más elegante, que de otro modo, note bien, bueno, me llama la atención eso de más elegante, porque las Biblias tienen que tener una presentación bonita, extraordinaria. Aquí tenemos la Biblia de Andrews, aquí esta Biblia viejita que tenemos aquí, también es una versión muy importante de la iglesia. Aquí tenemos esta que acabamos de adquirir, que es la Biblia arqueológica, muy bonitas presentaciones, elegantes, así debe ser la Biblia. Aquí tenemos esta otra, también bonita, con ignario, con letras rojas, de las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la Biblia del pastor, también muy presentable, muy bonita. Todas estas Biblias son elegantes, bonitas, hermosas, porque así debe de ser la Biblia.
así debemos de tener la Escritura. Debe de tener una presentación bonita, extraordinaria, llamativa, porque es la palabra de Dios. No podemos quedarnos nosotros atrás con unas presentaciones rascuachas. Note bien, entonces, para hacer una edición más elegante, que ya hasta me acaloré con tanto movimiento de mi vida. De otro modo, no hubiera podido ubicarse. Cuando Tyndall fue aprendido posteriormente, note bien, le ofrecieron la libertad a condición de que revelase los nombres de los que habían ayudado a sufragar los gastos de impresión de sus Biblias. Él contestó que el obispo de Durham le había ayudado, note bien, más que nadie, porque al pagar una gran suma por las Biblias que había en existencia, le había ayudado eficazmente a seguir adelante con valor. La traición entregó a Tyndall a sus enemigos y quedó preso por muchos meses. Finalmente dio testimonio de su fe por el martirio, pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a otros soldados a seguir batallando a través de los siglos hasta el día de hoy. Es interesante, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que hacer escuela. ¿Qué significa hacer escuela? Tenemos que ir formando líderes, formándolos en los principios bíblicos, en los principios filosóficos, es decir, la filosofía del verdadero evangelio. Es decir, dentro de la línea de la convicción, de la creencia del verdadero evangelio, apegados a la escritura, por supuesto. Y note bien, Tyndall hizo escuela, Martín Lutero hizo escuela, Zwingli hizo escuela, es decir, la mayoría de los reformadores hicieron escuela porque atrajeron a jóvenes, atrajeron a personajes importantes que le habrían de dar continuidad al movimiento de reforma. Por eso es importante hacer escuela, porque si nosotros solamente estamos al frente, va a llegar el momento en que no va a haber líderes, y por eso es importante que dentro de la iglesia hagamos escuela, es decir, vayamos preparando líderes para que puedan seguir llevando adelante la iglesia, por supuesto, la cabeza de Cristo Jesús, y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Latimer, note bien, sostuvo desde el púlpito que la Biblia debía ser leída en el lenguaje popular, es decir, en el lenguaje del pueblo. El autor de las Sagradas Escrituras, note bien, decía él, es Dios mismo, y ellas participan del poder y de la eternidad de su autor, que es Dios. No hay rey, ni emperador, ni magistrado, ni gobernador que no esté obligado a obedecer su santa palabra. Todos, absolutamente todos, aunque no querramos, estamos obligados a obedecer la santa palabra de Dios. Cuidémonos de las sendas laterales y sigamos el camino recto de la palabra de Dios. No andemos como andaban nuestros padres, ni tratemos de saber lo que hicieron, sino lo que hubieran debido hacer. Y note bien, ahora vienen otros personajes importantes que tomaron parte de la escuela que Tyndall hizo, es decir, de la formación de líderes. Barnes y Fried, fieles amigos de Tyndall, note bien, se levantaron en defensa de la verdad. Siguieron después, note bien, Cranmer y los Rydell. Estos caudillos de la Reforma inglesa eran hombres, escuche bien, instruidos, y casi todos habían sido muy estimados por su fervor y su piedad, escuche bien, cuando estuvieron en la comunión de la iglesia romana. Es decir, ellos salieron del sistema papal, salieron del sistema romano, conocían perfectamente bien todo lo que hacían, pero además eran unas mentes brillantes, eran personas preparadas, note bien. Su oposición al papado fue el resultado del conocimiento que tuvieron de sus errores en la Santa Sede. Vieron todos los errores, vieron todo lo que se vivía ahí, todo lo que se practicaba erróneamente ahí. Por estar familiarizados, note bien, con los misterios de Babilonia, tuvieron más poder para alegar contra ellos. Entonces, la capacidad intelectual que tenían, la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo y todo el conocimiento que habían adquirido al ver ellos, al vivir ellos, incluso al practicar ellos,
todos los errores que había practicado el sistema papal. Entonces, eso a ellos les daba bastante poder para señalar el error. Ahora, voy a hacer una pregunta peregrina, decía Latimer. Note bien cómo el Señor iba dirigiendo a estas mentes brillantes. ¿Sabéis cuál es el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra? Les preguntaba a los papistas, a los dirigentes del sistema papal, y se quedaban mudos porque no sabían contestar. Veo que escucháis y que deseáis conocerle. Pues os diré quién es. Noten la respuesta. Es el diablo. Nunca está fuera de su diócesis. Id a verle cuando queráis. Siempre está en casa. Siempre está con la mano en el arado. Os aseguro que nunca le encontraréis ocioso. En donde el diablo vive, abajo los libros, note bien, vivan los cirios, mueran las Biblias y vivan los rosarios, abajo la luz del evangelio y viva la de los cirios aún a mediodía. Afuera con la cruz de Cristo y vivan los rateros del purgatorio. Nada de vestir a los desnudos, a los pobres, a los desamparados, y vamos adornando imágenes y ataviando alegremente piedras y palos. Arriba las tradiciones y las leyes humanas. Abajo Dios y su sistema, su santísima, palabra. Mal haya que no sean nuestros prelados tan diligentes de sembrar buenas doctrinas como Satanás lo es para sembrar abrojos, y cizaña. De esta manera sarcástica, Latimer estaba sacudiendo al sistema papal para ver si reaccionaban. El diablo no descansa, el diablo trabaja y mete mentira. Qué bueno que así fueran ustedes para sembrar la verdad, le dijo también, pero por supuesto que no lo iban a hacer. O sea, era una sacudida psicológica muy fuerte y con mucho fundamento, por supuesto, y con toda la verdad. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sostuvieron los valdenses, note bien, en los principios, el espíritu de estos reformadores que acabamos de mencionar, también los tuvieron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio, todos ellos ya los hemos estudiado. A los que se unieron ellos era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Todos ellos tuvieron como fundamento la Santa Biblia, la palabra de Dios. Ahí estaban fundamentados, por eso todos coincidían, por eso todos enseñaban la misma verdad, porque su fundamento era la Biblia. No así los papistas, no así el sistema papal. Y que nunca lo han querido aceptar ni hasta este momento. Negaban a los papas y a los concilios, a los padres y a los reyes, todo derecho de dominar las conciencias en asunto de religión. El sistema papal no tiene derecho. El Señor no le ha otorgado derecho a nadie de estar dominando las mentes y lo que quieran que ellos crean. Cada quien es libre de creer de acuerdo como le dicte su conciencia. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida a la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acabar sus voces, que en este día encenderemos la luz tal en Inglaterra que confió en la gracia de Dios, jamás se apagará. Así que sostenidos con la palabra de Dios, todo aquello que la gente predicaba, que el sistema papal predicaba, era comparado con la Biblia, pero no pasaba la prueba. Y en el gran desafío de la hoguera, ellos fueron con toda tranquilidad, con toda confianza, porque iban sostenidos con lo que habían aprendido en la palabra de Dios. Tenemos la Biblia actualmente, hay muchas Biblias, no se prohíbe el estudio de la Biblia,
pero desafortunadamente no la estudiamos. En Escocia, la semilla de la verdad esparcida por Colombano y sus colaboradores no se había malogrado nunca por completo. Centenares de años después de que las iglesias de Inglaterra se hubieron sometido al Papa, las de Escocia, conservaban aún su libertad. En el siglo XII, sin embargo, note bien el tremendo cambio que va a dar. Se estableció en ella el romanismo y en ningún otro país ejerció un dominio tan absoluto después de tener toda la libertad. En ninguna parte fueron más densas las tinieblas. Había oscuridad hasta se podía palpar. Con todo, rayos de luz penetraron la oscuridad. Note bien, a pesar de ser tan densa la oscuridad, finalmente la luz va a penetrar y va a ahuyentar esa oscuridad. Note bien, con todo, rayos de luz penetraron la oscuridad, trayendo consigo la promesa de un día por venir. Los Lollardos que vivieron en Inglaterra con la Biblia y las enseñanzas de Wycliffe hicieron mucho por conservar el conocimiento del Evangelio y cada siglo tuvo sus confesores y sus mártires. La luz, queridos amigos y hermanos, nunca se apagó, siempre estuvo allí, siempre estuvo penetrando, y todos aquellos que quisieron abrir el corazón a esa luz, aceptar esa verdad, abrir el corazón a Cristo Jesús, lo hicieron. Los que no, pues tienen su libertad. No vamos a obligar a nadie. No tenemos que molestarnos ni obligar a nadie, contra nadie. Se respeta la libertad de cada quien. Si el Señor la respeta, ¿por qué nosotros no? Pero el sistema papal no la respeta y esa historia se va a ver muy pronto. Con la iniciación de la Gran Reforma vinieron los escritos de Lutero y luego el Nuevo Testamento inglés de Tyndale. Sin llamar la atención del clero, aquellos silenciosos mensajeros cruzaban montañas y valles, reanimando la antorcha de la verdad que parecía estar a punto de extinguirse en Escocia y deshaciendo la obra que Roma realizara en los 4 siglos de opresión que ejercía en el país. Entonces la sangre de los mártires dio nuevo impulso al movimiento de la Reforma. Los caudillos papistas despertaron repentinamente ante el peligro que amenazaba su causa y llevaron a los hogares a algunos de los más nobles y más honorables hijos de Escocia. Pero en esto no hicieron más que cambiar, pero con esto no hicieron más que cambiar la hoguera en púlpito. Note bien, qué tremendo, qué poder, qué tenacidad la de los reformadores protestantes, desde el cual las palabras dichas por esos mártires al morir resonaron por toda la tierra de Escocia y crearon en el alma del pueblo el propósito bien decidido de libertarse de los grillos de Roma. Finalmente, hermanos, por el Señor dice, mi palabra no va a regresar vacía. Finalmente va a haber resultados. Finalmente el Espíritu Santo va a concretar su obra maravillosa en la vida, en la mente de esas personas. Y así sucedió en Escocia. Hamilton y Wishart, príncipes por su carácter y por su nacimiento, y con ellos un largo séquito de más humildes discípulos, entregaron sus vidas en la hoguera. Empero, de la ardiente pira de Wishart, volvió uno a quien las llamas no iban a consumir, uno que bajo la dirección de Dios iba a hacer oír el toque de difuntos por el papado en Escocia. Juan Knox se había apartado de las tradiciones y de los misticismos de la iglesia para nutrirse, note bien, de las verdades de la palabra de Dios y las enseñanzas de Wishart. Le confirmaron en la resolución de abandonar la comunión de Roma y unirse con los perseguidos reformadores. Qué tremendo resultado. Finalmente, siempre la verdad va a triunfar. Y siempre los hombres que ponen sus manos,
que ponen su vida en las manos del Señor y se permiten que el Espíritu Santo guíe y dirija sus vidas, entonces van a llegar a la verdad y van a ser de gran bendición, de gran luz. Solicitado por sus compañeros para que desempeñase el cargo de predicador, rehuyó temblando esta responsabilidad y solo después de unos días de meditación, note bien, por un ser humano, claro, por supuesto, y lucha, consigo mismo, consintió en llevarla, finalmente aceptó, finalmente se puso en las manos del Señor, finalmente confió en el Señor. Pero una vez aceptado el puesto, siguió adelante con inquebrantable resolución y con valor a toda prueba por toda su vida. Este sincero reformador no tuvo jamás miedo de los hombres. El resplandor de las hogueras no hizo más que dar a su fervor mayor intensidad. Con el hacha del tirano pendiente sobre su cabeza y amenazándole de muerte, permanecía firme y asestando golpes a diestra y siniestra para demoler la idolatría. Muy bien, vamos a leer unos párrafos más. Ya estamos casi terminando con el tiempo. Está bastante caluroso el día. Vamos a continuar. Cuando lo llevaron ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante, Juan Knox testificó firme y denodadamente por la verdad. Note bien, no se tambaleó, no se desanimó, no se atemorizó, sino que se mantuvo firme. Más bien lo mantuvo firme el Señor, porque él había puesto su vida en las manos del Señor. No podían ganarlo con halagos ni intimidarlo con amenazas. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado y con ello. Pero ¿quién le ha dicho al Estado que puede prohibir la libertad de conciencia? Eso no, aunque existen leyes, esas leyes son injustas. Esas leyes no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos tenemos libre albedrío. El Señor nos hizo con libre albedrío. Nadie puede violar nuestro libre albedrío. Ese es un atentado en contra del Señor. No podían ganarlo con halagos, ni intimidarlo con amenazas. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado y con ello, añadía ella, transgredía los mandamientos de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. Knox respondió con firmeza. Note bien cómo el enemigo usa instrumentos para que puedan usar la Biblia fuera de contexto. Sí, tenemos que obedecer a nuestros gobernantes, siempre y cuando sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes no estén en contra de la palabra de Dios. Nosotros somos respetuosos de las autoridades. Nosotros somos respetuosos del gobierno. Pero por encima del respeto del gobierno está nuestro respeto a nuestro Dios. Y nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Si sus mandamientos y sus leyes están acorde con la Escritura, adelante, nosotros no tenemos, al contrario, las fomentamos. Como la religión verdadera no recibió a los gobernantes su fuerza original, ni a su autoridad, sino solo del eterno Dios, así tampoco deben los súbditos amoldar su religión al gusto de los reyes, porque muy a menudo son los príncipes los más ignorantes de la religión verdadera. Si toda la simiente de Abraham hubiera sido de la religión del faraón y del cual eran súbditos por largo tiempo, note bien, os pregunto, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? Y si en los días de los apóstoles todos hubieran sido de la religión de los emperadores de Roma, decidme, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? Y de esta suerte, señora, podéis comprender que los súbditos no están obligados a sujetarse a la religión de sus príncipes, si bien les está ordenado obedecerles. Así que esta respuesta contundente de Juan Knox a esta mujer simbraba todo, porque lo decía con la verdad. María respondió, vos interpretáis las escrituras de un modo y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? Note bien, eso es lo que el enemigo hace. Pues
usa instrumentos como actualmente hay millones de cristianos que se dicen cristianos, pero la mayoría tristemente, y lo decimos con tristeza, está errado porque han sacado conclusiones, interpretaciones incorrectas en la Biblia, cuando la Biblia nos presenta el mensaje con toda claridad. Y vamos a terminar. Debéis creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, le contesta a Juan Knox. Contestó el reformador: y más de lo que ella os diga, no debéis creer ni de uno ni de otro. La palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se aplica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a duda, sino para el ignorante. Tales fueron las verdades de que el intrépido reformador, con peligro de su vida, dirigió a los oídos reales, a la realeza, a los reyes, a las reinas. Con el mismo valor indómito se aferró a su propósito y siguió orando y combatiendo como fiel soldado del Señor, hasta que Escocia quedó libre del papado. Vamos a dejarle hasta ahí y vamos a continuar el próximo sábado, si el Señor lo permite, si el Señor nos presta vida y salud y todo está bien, vamos a continuar. Mientras, en este momento, le damos gracias al Señor por permitirnos presentar la luz de su palabra, la luz de la verdad. Ayúdenos a compartir este mensaje y que pueda ser de gran bendición, no solamente para aquellos que están en tinieblas, sino también para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Que Dios les bendiga grandemente. Voy a invitarles para orar y para terminar. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, profundamente, infinitamente, la bendición que nos has dado, la luz que nos has dado, Señor. Y sobre todo, Señor, te agradecemos la oportunidad de compartirla. Permite, Señor, que esta luz pueda irradiar por toda la faz de la tierra y pueda llegar, Señor, a los corazones que están en tinieblas. Señor, permite que esta luz pueda reavivar a tu iglesia, Señor, levantar a tu iglesia para que podamos seguir brillando, para llevar a las almas a encontrarse con Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, bendícenos, dirígenos en este día santo. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, estamos entonces terminando y les invitamos para que el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, podamos continuar con estos mensajes. Que Dios les bendiga y que puedan disfrutar de este santo sábado.